Buenos días, estudiantes de noveno grado de la Escuela Normal de Piedecuesta. Vamos a iniciar con una serie de videos para lo que es el tema de la nomenclatura química. Esta primera entrega la hago partiendo del concepto de tabla periódica, que fue el concepto anterior que ustedes habían desarrollado. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Entonces, tener en cuenta que la tabla periódica se divide en estos dos grandes grupos, que es lo que nos compete en este momento, ¿cierto? Mirar esos dos grandes grupos en los cuales la tabla periódica se divide para poder comprender lo que es la nomenclatura química. Entonces, el cuadro está diseñado igual a la tabla periódica. Entonces, en esta parte vamos a encontrar los señores metales, que son los elementos que más hay en la naturaleza. Y los elementos no metales son los más poquiticos, los que están aquí. Se dividen aquí, como usted ya lo había visto, por esta línea quebrada. Exactamente nos divide a los señores metales y a los señores no metales. Entonces partimos de esta base e iniciamos la explicación ya sobre el cuadro. Entonces, para poder mirar ya el cuadro, entonces vamos a partir de esa base. Entonces partimos de los señores elementos, y estos elementos los vamos a dividir en esos dos grandes grupos: metales y no metales. Metales y no metales. A los señores metales, entonces, y a los señores no metales, para poder formar el primer grupo funcional, que es un grupo de familias que tienen características tanto físicas y químicas semejantes. Entonces nos van a formar el primer grupo, y ese primer grupo de los grupos funcionales son los óxidos. Entonces, al agregarle oxígeno, una molécula de oxígeno, y al agregarle una molécula de oxígeno, entonces vamos a encontrar ese primer grupo y los vamos a llamar ya por su nombre, porque van a tener características diferentes, porque estos son metales y estos son no metales. Entonces las propiedades de los no metales son muy diferentes a las propiedades de los metales. Entonces el primero lo vamos a llamar óxido metálico y óxidos no metales. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entonces encontramos ya el primer grupo, los óxidos. Los óxidos como grupo funcional. A este óxido básico o óxido metálico, que también lo podemos llamar como óxido metálico o óxido básico, voy a poner este nombre acá, básico. Entonces le vamos a adicionar una molécula de agua, y lo mismo aquí a los señores óxidos no metales. Entonces les vamos a adicionar una molécula de agua para mirar qué es lo que pasa. Entonces los óxidos metales o óxidos básicos, como su nombre lo dice, me van a formar lo que son los hidróxidos o bases. Entonces también recibe ese nombre, hidróxidos, o también puedes recibir el nombre de bases, porque vienen de los óxidos básicos. Entonces los óxidos básicos, al adicionarle agua, me forman los hidróxidos o bases. Escribámosle aquí o bases, para que nos quede más claro.
Los señores óxidos no metales, al adicionarles la molécula de agua, me van a formar lo que son los ácidos oxácidos. Bueno, entonces fíjense que recibieron dos nombres diferentes, hidróxidos y ácidos. Como estamos hablando de los grupos funcionales, entonces tenemos grupos funcionales como óxidos, como hidróxidos y como ácidos, que los óxidos se dividen en dos, pero son óxidos, ¿cierto? Bueno, entonces entender la parte del cuadro, que cuando le agregamos agua a los óxidos metales, entonces me forman los hidróxidos base, y cuando le agregamos agua a los óxidos no metales, entonces vamos a formar los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos. De una vez vamos a mirar qué pasa con el otro ácido que se me va a formar. Entonces dice, a los señores no metales le agregamos hidrógeno. Entonces el hidrógeno es como el elemento principal de los ácidos, los H's más, los hidrogeniones, que después vamos a mirar un poquito más en detalle. Entonces a estos señores que van a aparecer acá de un no metal con el hidrógeno, los vamos a llamar los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos. Entonces tenemos dos clases de ácidos: ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Ácidos oxácidos y ácidos hidrácidos. Entonces ya tenemos tres clases de grupos: óxidos, hidróxidos o bases, y la parte de los ácidos, que pueden ser ácidos oxácidos o ácidos hidrácidos. Si el mismo diseño de cuadro me dice lo siguiente, ¿cierto? Si a este señor hidróxido o base lo uno con un ácido oxácido, vamos a encontrar que vamos a formar lo que son las sales oxisales. Las sales oxisales. ¿Por qué sales oxisales? Porque tienen oxígeno. ¿Por qué ácidos oxácidos? Porque su mismo nombre me está diciendo, esos tienen oxígeno. En cambio aquí, ácidos hidrácidos, no aparece el oxígeno por ninguna parte. Entonces, para ir comprendiendo un poquito más el cuadro. Y ya para concluir este cuadrito, que se refiere exactamente, el videito es sobre lo que son los grupos funcionales. Entonces me faltaría unir un hidróxido o base, unirlo con un ácido hidrácido. Y entonces, al unir estos señores, vamos a encontrar que me da el otro grupo de sales, las sales aloídeas. Las sales aloídeas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una sal? Es la unión de un no metal con un metal. Entonces, si yo uno un no metal con un no metal, obtenemos las sales. Las sales pueden tener oxígeno o pueden no tener el oxígeno. Quedan dos grupitos para que usted haga la consulta. Entonces, lo que son la parte de los peróxidos y lo que son la parte de los hidruros, como grupos funcionales, con características muy diferentes, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí lo que son los peróxidos y lo que son los hidruros. De esta manera les entrego el videito, espero que me haya comprendido lo que son los grupos funcionales de la química, y con esto concluyo esta partecita. Gracias, muy amables.